En el tenis, al igual que pasa en otros deportes como el fútbol, una de las cosas que más les gusta hacer, sobre todo a los aficionados y a los expertos y opinólogos más críticos de estos deportes, es realizar comparaciones entre diferentes generaciones. Sobre todo, quieren saber o les gusta medir si realmente, por ejemplo, esta nueva generación de tenistas que comandan Yannick Sinner y Carlos Alcaraz es mejor que la anterior generación, esa generación marcada sobre todo por el Big Three, comandado por Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Sin embargo, estos días, una de esas personas que más se suele mojar, que más suele hablar sobre este tipo de comparaciones, como es el entrenador Patrick Mouratoglou, la verdad es que ha realizado unas declaraciones que han levantado muchas ampollas y que por supuesto no han dejado absolutamente indiferente a nadie que sigue este deporte, el mejor deporte de raqueta del mundo. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a analizar las declaraciones del exentrenador de Serena Williams, entre otros, que incluso ha provocado que haya tenido que alzar la voz Rafa Nadal, quizás el jugador que menos polémicas ha tenido a lo largo de la historia del tenis, el más educado, el más respetuoso, pues finalmente ha tenido que salir al paso de las declaraciones que ha realizado Patrick Mouratoglou, expresando sobre todo su descontento y yo creo que un poco también su incredulidad ante semejante osadía. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y consideras que Carlos Alcaraz va a hacer un gran 2026, como ya ha empezado conquistando ese Open de Australia, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de todas es suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. La segunda es que dejes un buen like a este vídeo y lo compartas con el mayor número de gente posible para que este canal siga creciendo, para que lleguemos ya a esos 1000 suscriptores, que la verdad es que me haría mucha ilusión que fuesen después de este vídeo. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me comentes qué te ha parecido esas declaraciones que ha realizado Patrick Mouratoglou y sobre todo la reacción de Rafa Nadal al escucharlas. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Tras ganar el Open de Australia en 2026 y convertirse en el tenista más joven de la historia, en ganar los 4 Grand Slams y conquistar su séptimo Grand Slam en las 8 finales que ha disputado, mucha gente se pregunta si Carlos Alcaraz puede considerarse ya uno de los mejores tenistas de la historia o incluso si puede llegar a sobrepasar al Big Three, ese Big Three comandado por Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Incluso también se ha preguntado, se ha empezado a debatir si Yannick Sinner y Carlos Alcaraz pueden llegar a alcanzar esas cifras de Grand Slams que manejan los tres mejores tenistas de la historia y si realmente su juego es superior al de esos tres tenistas de la anterior generación. Pese a que hay muchos analistas y muchos aficionados al tenis, entre los que yo me incluyo, que consideran que quizás estas comparaciones no son nada positivas ni para Carlos Alcaraz ni para Yannick Sinner, ya que al final estamos hablando de los tres mejores tenistas de la historia, lo cierto es que Patrick Mouratoglou ha realizado unas declaraciones en las que consideraba que tanto el tenista del Palmar como el tenista de San Cándido tenían un nivel mucho mayor al del Big Three, lo cual ha sorprendido tanto a propios como a extraños, ya que consideramos que han sido una serie de declaraciones bastante osadas, bastante valientes, quizás incluso un poco desproporcionadas e irrespetuosas por todo lo que ha supuesto Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal para el tenis. No hay que olvidar que al final este entrenador francés siempre le gusta estar envuelto en polémica, siempre le gusta mojarse, pero quizás en este caso yo creo que se ha pasado de la raya, ya que ha afirmado, ¿no?, que pensar que Alcaraz y Sinner no son mejores que Federer, Nadal y Djokovic simplemente porque Novak venció a Sinner en el Abierto de Australia es una visión errada. O sea, al final lo que está indicando aquí Mouratoglou es que
tanto Yannick Sinner como Carlos Alcaraz son mejores ya que este Big Three, lo cual a mí me parece totalmente increíble, totalmente sorprendente y, por qué no decirlo también, una falta de respeto para los tres mejores tenistas de la historia. No hay que olvidar que tanto Novak Djokovic como Rafa Nadal y Roger Federer fueron quizás las tres personas más influyentes en la historia del tenis, las tres personas que más han enganchado al público con este deporte, ya que han logrado absolutamente todos los récords posibles, han logrado llevar su cuerpo al límite, dar lo mejor que tenían de sí mismos e incluso mejorar y tener una mayor ambición por ser el mejor de la historia, y han llevado el tenis a otro nivel. Un tenis que, por desgracia, ahora mismo la verdad es que, sobre todo en cuanto a nivel medio, está decayendo, teniendo en cuenta, ¿no?, que las generaciones anteriores sí que mostraban un nivel y una calidad un poco superiores al que hay ahora. Sin embargo, tampoco creo que sea nada positivo ni para Yannick Sinner ni para Carlos Alcaraz que se empiecen a realizar estas comparaciones, ya que no olvidemos que al final estos tenistas todavía están en la primera etapa de su carrera. No hay que olvidar que Carlos Alcaraz tiene tan solo 22 años y Yannick Sinner 24. Y pese a que ya han ganado Grand Slams, al igual que lo hizo el Big Three, la madurez tenística, yo creo, de la antigua generación de estos tres tenistas no llegó hasta los 27-28 años, donde ahí sí que vimos un tenis absolutamente espectacular que rozaba prácticamente la excelencia en los tres tenistas. No hay que olvidar que en el tenis, a medida que van transcurriendo el tiempo, a medida que van pasando generaciones por este deporte, se va mejorando absolutamente todo, tanto la tecnología que involucra todo el deporte, como unas mejoras en la pista, como también, por supuesto, nuevas mejoras en el rendimiento físico de los jugadores, así como en los materiales que utilizan para la práctica de este deporte. Es decir, tanto Yannick Sinner como Carlos Alcaraz quizás cuentan hoy en día con un mayor número de recursos de los que disponían, por ejemplo, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Y esto no indica que gracias a esos recursos sean mejores o peores tenistas que el Big Three, ya que yo considero que este tipo de comparaciones ahora mismo no se pueden realizar, ahora mismo no les viene bien ni al tenista del Palmar ni al tenista de San Cándido, básicamente porque, como hemos indicado, están al inicio de su etapa o de su trayectoria deportiva, y pese a que ahora mismo quizás no tienen unos rivales que les puedan hacer frente, salvo Novak Djokovic o incluso Alexander Zverev en algunos torneos, lo cierto es que todavía es muy prematuro, todavía es muy pronto para realmente hacer este tipo de comparaciones, y más teniendo en cuenta todo lo que han supuesto para el tenis tanto Novak Djokovic como Roger Federer y Rafa Nadal. Y es que en esas declaraciones tan polémicas de Mouratoglou ha decidido explayarse y quedarse bastante a gusto, ¿no? Y diciendo lo siguiente: hay que recordar que Sinner había ganado los 5 partidos previos entre ambos. Un partido no me hará cambiar mi opinión sobre lo que he visto en los últimos 2 años. Yannick se mueve más rápido, golpea más fuerte, anticipa mejor la bola y saca mejor que Novak. Sin embargo, Novak es el competidor a nivel mental más fuerte en la historia del tenis. Eso marcó la diferencia. Sinner ganó 12 puntos más que Novak, pero perdió porque Novak ganó los importantes, los que más cuentan. Novak no es mejor tenista que Yannick, pero sí el mayor competidor de la historia, y mejor que Sinner en ese partido. O sea, aquí es que al final está declarando que realmente Novak Djokovic no es mejor tenista que Yannick Sinner. Yo realmente es que alucino completamente con estas declaraciones que hace este tipo, ya que sí, como entrenador es muy reputado, tiene una gran reputación, ya que lógicamente pues ha ganado con Serena Williams 10 Grand Slams, no lo olvidemos, pero yo creo que estas declaraciones son totalmente irrespetuosas para el Big Three, y es por ello que Rafa Nadal decidió contestarle con los emojis de la risa, que, por cierto, justo hace unos minutos me he dado cuenta de que ha borrado esa publicación Rafa Nadal, aunque todos estábamos de acuerdo, ¿no?, con lo que había expresado el tenista mallorquín con esos emojis, ya que yo considero que todavía Carlos Alcaraz y Yannick Sinner necesitan hacer mucho más en el tenis para poder compararle, sobre todo, con este Big Three.
Es posible que Carlos Alcaraz y Yannick Sinner puedan ganar más Grand Slams que los tres mejores tenistas de la historia. De eso todavía no tenemos ninguna certeza ni nada, pero si realmente no tienen ningún rival o rivales que les puedan incomodar un poco más en los grandes torneos, pues quizás ambos tenistas se puedan ir repartiendo durante estos años todos los Grand Slams que disputen. Sin embargo, como decimos, todavía están en una etapa inicial de su carrera, todavía no han alcanzado su mejor nivel tenístico y ambos tenistas yo creo que son conscientes de que les quedan todavía muchas cosas por hacer, muchas cosas por mejorar, sobre todo para que se les considere como los mejores tenistas de la historia, como está haciendo en este caso Patrick Mouratoglou. O sea, al final también hay que tener en cuenta que el contexto es diferente, que los rivales a los que se están enfrentando Carlos Alcaraz y Yannick Sinner son muy diferentes y en este caso yo sí que creo que quizás tienen un nivel inferior a los que se enfrentaban Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Quizás esto puede ser lo más preocupante en el futuro de tenis, ya que de momento no estamos viendo ningún rival que se les pueda acercar. Básicamente yo también considero que es por un tema de mentalidad y por un tema de ambición que tienen los tenistas actuales, ya que si ves las declaraciones que realizan Carlos Alcaraz y Yannick Sinner en las competiciones, son totalmente diferentes a las que muestran el resto de tenistas. Hay muchos tenistas que cuando les preguntan por Yannick Sinner y Carlos Alcaraz, siempre hablan de las dificultades que es enfrentarse a ellos, que eso es lógico, pero es que no muestran ningún tipo de signo, ningún tipo de declaración o convicción de que pueden ser capaces de ganarles. El único que lo hizo fue Novak Djokovic en la rueda de prensa previa al Open de Australia, un Novak Djokovic que no tiene que demostrar ya absolutamente nada a nadie, pero que ahí se refleja la ambición y por qué es el mejor tenista de la historia, ¿no? Cuando declaró que él se veía capaz de ganar a Yannick Sinner y a Carlos Alcaraz, y al final venció a Yannick Sinner, no pudo con Carlos Alcaraz, pero es que no olvidemos que es que Novak Djokovic está a punto de cumplir 39 años y esa ambición que tiene por seguir compitiendo, por querer seguir demostrándose, yo creo, ya no solo a sí mismo, sino al mundo del tenis, que puede ganar el 25º Grand Slam, la verdad es que es el fiel reflejo o los pasos que deberían seguir esta nueva generación de tenistas que están llamados a ser los principales rivales de Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. Está claro que Carlos Alcaraz y Yannick Sinner van a seguir mejorando, van a seguir aumentando sus prestaciones y no olvidemos que también ya nos han regalado partidos antológicos como esa final de Roland Garros el año pasado, que fue un partido absolutamente increíble donde vimos un rendimiento tenístico realmente fascinante que maravilló a todo el mundo y estoy plenamente convencido de que nos van a seguir regalando este tipo de batallas estos dos tenistas, ya que al final muestran una ambición y unas ganas por querer mejorar, por querer seguir progresando y por querer seguir conquistando los títulos, que quizás es lo que realmente les falta a muchos otros tenistas, lo cual es lo que más preocupante que está pasando ahora mismo en el tenis y por lo que es posible que mucha gente se desenganche, aunque si tenemos estas dos figuras como la de Carlos Alcaraz y Yannick Sinner durante mucho tiempo, estoy plenamente convencido de que el tenis se va a seguir viendo en el resto del mundo, se va a seguir disfrutando, ya que el tenista del Palmar ofrece siempre un espectáculo cada vez que entra en la pista. Yannick Sinner también yo creo que en ese aspecto está mejorando mucho, que va a ir progresando sobre todo en este año y por lo tanto van a intentar que el público se vuelva a enganchar, que pueda seguir disfrutando de este deporte de raqueta y que por supuesto y ojalá sea así, ¿no? Pues lleguen a los niveles que mostraban Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal, pero como hemos dicho en este vídeo todavía es muy prematuro para hacer este tipo de declaraciones como ha hecho Patrick Mouratoglou. A mí me parecen totalmente desproporcionadas e irrespetuosas por todo lo que significa el Big Three. Está claro que Yannick Sinner y Carlos Alcaraz tienen un futuro prometedor, pero como siempre decimos, todavía son muy jóvenes, tienen que seguir mejorando, tienen que seguir progresando, tienen que seguir haciendo historia, como por ejemplo ha hecho Carlos Alcaraz, ¿no? Conquistando el Grand Slam del Open de Australia y convirtiéndose así en el jugador más joven de la historia en ganar todos los títulos, pero estas comparaciones yo creo que lógicamente hay que hacerlas al final de la carrera de ambos tenistas, entonces ahí sí que podremos ver y valorar realmente con datos objetivos si pueden
pueden estar al mismo nivel que el Big Three. Yo sí que creo que Carlos Alcaraz puede llegar a alcanzar a Novak Djokovic como el tenista con más Grand Slams de la historia, pero en este caso, pues como en el tenis, como en otros deportes, pues también pasa, hay que tener en cuenta tema de lesiones, tema de rendimiento físico, el nivel mental, que no olvidemos que al final es un papel fundamental en el tenis. Hay muchos factores, ¿no? Que al final, pues quizás dependen mucho del tenista, pero hay otros que no, como por ejemplo el tema de las lesiones, que si te logran respetar, pues yo creo que Carlos Alcaraz puede tener una carrera muy exitosa y más si tenemos en cuenta que no aparece ningún rival, que ojalá que sí, porque a mí personalmente sí que me gustaría ver de nuevo otro Big Three como el que vimos en la anterior generación, esa generación que logró engancharme a este deporte y ojalá que en esta nueva pues quizás podamos ver rivales para Jannik Sinner y Carlos Alcaraz que les compliquen sobre todo las cosas en los torneos que duran 2 semanas, en los Grand Slams. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te han parecido estas declaraciones que hizo Patrick Mouratoglou, que la verdad es que han causado un gran revuelo en el mundo del tenis y que incluso Rafa Nadal tuvo que salir al paso y responderle de forma bastante irónica y bastante respetuosa, como hace siempre el bueno del extenista de Manacor, ya creo que considerando que se había pasado 3 pueblos y que había sido totalmente irrespetuoso, sobre todo con ese Big Three. Déjame todas tus opiniones en la caja de comentarios, siempre de forma respetuosa, como lo hacéis siempre, ya que yo así os iré respondiendo a medida que vais dando vuestro punto de vista. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.